presentarlo, ¿no? Pero ya sería como un informe final. En cambio, cuando yo trabajo bajo un enfoque cualitativo, es más subjetivo, ¿no? Porque, por ejemplo, cualitativo lo hago en función de entrevistas directamente, con preguntas de repente estructuradas, semiestructuradas o no estructuradas. Entonces, si yo entrevisto a una persona y grabo sus respuestas, esa opinión para mí es subjetiva. ¿Por qué? Porque parte de otra persona, que parte en función de cómo esta persona ve la realidad, ¿no? Por eso cuando hablamos de un estudio cualitativo, tiene mucho que ver con una metodología que de una manera es más específica, ¿no? Tiene un desarrollo de repente un poquito más preciso, pero a su vez también por la aplicación es un poquito más extensa, por la forma como vamos a tabular los datos básicamente, ¿no? En cambio, cuando yo trabajo bajo un enfoque mixto, tiene que ver con la parte de la aplicación de un instrumento en un trabajo de investigación que sea tanto de carácter cuantitativo como de carácter cualitativo. Es decir, por ejemplo, por un lado genero un cuestionario, ¿no? A unos pacientes y luego genero, por ejemplo, una entrevista a los tecnólogos médicos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Dos instrumentos diferentes. Al tener dos instrumentos diferentes, tengo información diferente y por tanto sería pues básicamente un enfoque mixto, ¿no? Desde ese punto de vista. Entonces, bajo el trabajo que ustedes me han mostrado, está viendo básicamente que son de enfoque cuantitativo, ¿no? Para poder verlo en la parte metodológica. Luego, cuando hablamos de la parte del nivel o alcance del trabajo de investigación, básicamente se reconocen, según varios doctores, a cuatro, ¿no? Cuatro niveles, ¿no? ¿Qué niveles son? La descriptiva, la explicativa, la correlacional y la exploratoria. Cuando yo hablo básicamente de un nivel o alcance descriptivo, quiere decir simplemente que es un trabajo de investigación en la cual yo voy a describir la realidad o voy a generar información en función a teoría ya existente. Eso cuando hablamos de un enfoque de un nivel o alcance descriptivo. Si yo hablo, por ejemplo, de nivel de alcance exploratorio, tiene mucho que ver con variables que aún no han sido muy estudiadas, con variables que de alguna forma pueden ser investigadas para que haya una mayor información, ¿sí? Ahí sería más exploratoria, pero lógicamente que la información aquí es mucha más exigente, ¿no? Porque ser exploratorio y una variable que no sea tan estudiada, pues se denota que es importante que a profundidad, en función a los antecedentes que existen, se pueda generar un trabajo de investigación. Algunos autores manifiestan de que cuando se genera un estudio de tipo descriptivo y exploratorio, normalmente no tienen hipótesis. Eso lo dicen algunos autores. Otros dicen que sí, otros dicen que no, en función del autor que uno trabaja. Pero lo que estaba viendo hace ya años atrás es básicamente que se pide, ¿no? Como mínimo, una hipótesis general, ¿no? Y todos sabemos que la hipótesis general radica o se realiza en función a título de investigación. Cuando yo luego hablo de lo que corresponde al método retrospectivo-prospectivo, tiene que ver básicamente con lo siguiente. Retrospectivo, por ejemplo, estamos ahora 21 de mayo. ¿Qué significa retrospectivo? Significa de que yo voy a hacer mi estudio en un intervalo de tiempo que es de aquí para atrás. Por ejemplo, del 1 de enero al 20 de mayo. Por eso que normalmente los que estamos en el sector salud trabajamos también con un enfoque retrospectivo, ¿no? Por ese motivo, ¿no? Porque a veces trabajamos en función de historias clínicas y información que ya existe, ¿no? Pasada, hablamos retrospectivo. Cuando hablamos prospectivo, básicamente, se refiere a que yo voy a hacer un estudio y justo voy a comenzar de aquí para adelante, ¿no? De aquí para, o sea, de aquí 21, me ocurre 22 de mayo al 22 de diciembre de 2026, ¿no? Eso es lo que tiene que ver
La temporalidad. La temporalidad. Entonces, cuando de la fecha para atrás se desarrolla el trabajo o la base de datos, hablamos de un estudio básicamente que tiene un método retrospectivo, pero si yo genero información para mi trabajo de investigación de aquí para adelante, estamos hablando básicamente que es prospectivo. Ya, eso por favor es importante que lo tengan en cuenta, justamente para que puedan desarrollar el trabajo de investigación. ¿Sí? Listo. Referente a la parte de tipo de investigación que ahorita he mencionado, ¿tienen ustedes alguna consulta? ¿O hasta acá todo claro, por favor? Para continuar. Todo claro, profesor. Gracias, Garely. ¿Y demás? Adriana, gracias. ¿Y demás, por favor, a ver? Sí, profesor, todo claro. Bien, bien, Iván, gracias. Falta que haya una persona por ahí. Sí, profesor, todo claro. Ya, listo. Entonces, bajo esta premisa, seguimos justamente con la parte del instructivo de la universidad, porque estamos trabajando con la universidad. Quiero ver un ratito. Listo. Cuando yo hablo de diseño, ¿no? Que es el 2.2.7, el diseño se podría decir que es el camino que yo voy a trazar para mis resultados. En el tema del diseño básicamente son dos, ¿no? El diseño experimental y el no experimental. Cuando yo hablo de un diseño experimental, que está vinculado se podría decir, al tipo aplicado, está relacionado con que el investigador tiene la capacidad de poder manipular la variable o las variables de estudio. O sea, puede haber una intervención directamente. Nosotros hablamos de un experimento experimental. En cambio, cuando yo hablo de un no experimental, quiere decir que como no hay manipulación de la variable, el investigador lo que hace es describirla como se encuentra en el escenario. Por eso que sus trabajos normalmente en pregrado son de carácter no experimental. ¿Sí? Fue diseño no experimental. Enfocándonos, por ejemplo, en el experimental hay varios tipos, ¿no? Pero no trabajamos por ahora. Ya lo harán de repente en cuarto año, quinto año. ¿No? Que hay experimental pura, cuasi experimental, ¿no? Y tiene que ver mucho con el tema de la población. Pero nosotros estamos más yendo por la parte no experimental. Por lo que al hacer ese tipo de diseño, vamos a trabajar con dos cortes. Por un lado, el corte transversal y el otro lado, el corte longitudinal. Cuando yo hablo de un corte transversal, quiere decir que el instrumento que voy a utilizar voy a hacerlo en un momento determinado, un periodo de tiempo, ¿no? De punto A al punto B y listo. En cambio, cuando yo elijo un corte longitudinal, quiere decir que el instrumento que voy a utilizar voy a aplicarlo en diferentes momentos. Por ejemplo, en el año 2022, 23, 24, 25, 26. O sea, durante el tiempo empleo el mismo instrumento para ver la tendencia. Si ha cambiado resultados, si no ha cambiado resultados, qué es lo que está pasando. Así como el tema, por ejemplo, de la pobreza en el Perú, ¿no? Ese tipo de estudios que se generan son de carácter longitudinal, porque generan cortes de forma anual o cada 2 años, por ejemplo. ¿Sí? Eso hay que tener en cuenta en la parte del diseño. El diseño experimental y el corte normalmente es de carácter transversal o transeccional, que también tiene otro nombre. Cuando yo hablo de población, se refiere al universo que yo voy a utilizar, por ejemplo, estudiantes de tecnología médica, por ejemplo, pacientes que atienden el servicio de mamografía en la clínica internacional. O sea, descripción de la población de manera general. Aquí solamente yo lo que debo de colocar es hacer la descripción. Cuando yo hablo de muestra, muestreo es cuando ya yo de alguna manera voy a aplicar el instrumento en función a la población para que sacando un segmento, ¿no? Este segmento llamaría la muestra. Y en función a la muestra, luego veo si, por ejemplo, podría trabajar
un estudio probabilístico o no probabilístico, en función básicamente a mi necesidad. ¿Ya? Cuando yo selecciono básicamente a la población como tal para poder estudiar, lógicamente que tengo que tener criterios de inclusión y exclusión. ¿Criterios de inclusión para qué? Criterio de inclusión es básicamente para ver que, por ejemplo, en este caso, pacientes ingresan a mi estudio y criterio de inclusión para ver qué pacientes no ingresan a mi estudio. ¿De acuerdo? Entonces, son cosas diferentes. Y eso en función a la necesidad del investigador como tal. ¿Sí? Entonces, luego voy a mostrar un ejemplo para que ustedes ya aterricen en esta parte y lógicamente pues puedan hacerlo su trabajo como corresponde. Cuando yo luego hablo la parte de técnicas e instrumentos, ¿a qué se refiere? Cuando ustedes han buscado antecedentes o tesis, lo más probable es que han encontrado también pues algunos instrumentos que han sido aplicados en otro trabajo de investigación. Lo que suele hacerse, por ejemplo, es que a veces, cuando el instrumento cubre la variable de dimensiones de indicadores, se puede utilizar en el trabajo de uno, siempre citando y referenciando. Eso se puede hacer. Éticamente, cuando se reconoce, se cita, se referencia al autor, estamos repitiendo la regla de juego, ¿no? Por eso que aquí lo que más importante considero que debe recordarse es saber primero cuál es la técnica, el instrumento para tu trabajo de investigación y sobre todo pues que tengas todas las justificaciones para poder utilizarlo. ¿De acuerdo? Si en caso que quieres crear tú un instrumento, puedes hacerlo, pero demandaría de más tiempo. Demandaría, por ejemplo, que generes un curso de expertos, ¿no? De 3 a 5. Demandaría, por ejemplo, que hagas una prueba piloto, aproximadamente el 10% de la población, para que hagas o entregues el cuestionario, lo desarrollen y con esa base de datos ver, por ejemplo, un cuestionario similar a Cronbach es 0.71, que sería un instrumento confiable, ¿no? Entonces, en ese sentido, aquí lo más importante justamente es ordenar, ¿no?, la información y poder identificar qué técnica e instrumentos me conviene utilizar para mi investigación. ¿Sí? Plan de recolección de datos básicamente se refiere a la explicación de inicio a fin de cómo hemos recabado la data. Análisis estadístico se refiere básicamente, por ejemplo, si estadística será descriptivo diferencial. Eso se puede relacionar básicamente con la cantidad de variables, por ejemplo, que se utiliza. ¿No? Normalmente cuando es una variable, trabajamos con lo que tiene que ver con la parte de un análisis estadístico de carácter descriptivo. Validez y confiabilidad tiene que ver con el instrumento. Validez, por ejemplo, cuando tienes juicio de expertos, ¿no?, que ven tu instrumento, lo validen, lo firmen. Y confiabilidad cuando tienes un piloto. Un piloto, por ejemplo, de tu población, de aproximadamente el 10% le aplicas el piloto, que responda, luego se genera por SPSS y se observa el Cronbach de qué rango está, que tendría que estar entre 0.7 a 1. Y con eso se respetaría lo que corresponde a lo que la universidad pues ha dispuesto. Después de ello, ¿no?, la parte de consideración ética tiene que ver mucho, por ejemplo, con el consentimiento informado, es decir, lo que el paciente, ¿no?, la persona ha firmado antes de participar. Esa es una evidencia que todos tienen que hacer, ¿no?, en su momento cuando ejecuten el trabajo. ¿Sí? Todo lo demás también tiene que ver aquí con lo que corresponde a la regla bibliográfica, que corresponde a Vancouver. Todo el trabajo se genera en función a Vancouver, no a APA, ¿no? A Vancouver, porque estamos en el sector salud. Entonces, hay que tener en cuenta estos detalles justamente para que cuando se revise la parte temática y la parte metodológica no haya demasiadas observaciones, ¿no? Y así su trabajo puede ir avanzando rápidamente. Lo que se quiere aquí es una propuesta que logre o ayude a poder acentuar una forma o estilo de redacción. Recuerden, por favor, de que cada vez que generen un avance, tiene que estar parafraseando, ¿no? Si en caso, no, pues van a querer quedarse ahí, ¿no? Hay que tener en cuenta algo importante dentro de todo esto. Cuando nosotros, por ejemplo, generamos una consideración ética, tiene que ver con todas las reglas que la Escuela de Tecnología Médica predispone, ¿no? Con el tema de la confidencialidad, con el tema, por ejemplo, si fuera un laboratorio, que esté en el sótano, por ejemplo, ya tenemos que ver el tema de los permisos en laboratorios,
tenemos que ver, por ejemplo, con el permiso de la institución donde vamos a hacer el estudio, por ejemplo, el tema de consentimiento informado del paciente que va a intervenir. Es decir, el aspecto ético radica en todo, ¿no? ¿Y a qué me refiero en todo? A que siempre tengamos permiso de todas las unidades que donde vamos a ser partícipes, porque eso tiene que ver mucho con la parte de consideración ética, ¿sí? Y un poquito para aterrizar, vamos a ver en este ejemplo sencillo. Rodito. Ya. Un momento, por favor, quiero ver acá. Un momento. Bien. Entonces, por ejemplo, acá, para que ustedes un poquito vean la forma, ¿no? Del ejemplo. Vamos a ir directamente por ahí. Una de las sugerencias que yo les brindo desde ahora, ¿no? Justamente para que tengan claridad en la parte de la redacción, es que cada vez que ustedes tengan ya decidida la variable que van a trabajar, es que tengan toda la información de esa variable. Y lógicamente que también tengan todas las dimensiones de esa variable. Porque cuando ustedes sustenten en algún momento, el jurado normalmente le pregunta sobre esa variable, le pregunta sobre las dimensiones de esa variable. Y para todo tiene que haber siempre un sustento, siempre. Si no hay sustento, lamentablemente, el trabajo se puede caer. ¿Ya? Eso es súper importante, por favor, téngalo en cuenta. Doctor, ¿y dónde veo los sustentos? Lo veo básicamente en los antecedentes que contengan a su variable. Por ejemplo, como ustedes podrán aquí observar en la redacción de la metodología. Le doy un minuto para que le haga una lectura veloz ahí y le voy a explicar por qué lo he generado de esta manera. Un minuto.
Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que sugiero desde ahora? Bueno, para que lo tengan en cuenta siempre, ¿no? Como ustedes, por ejemplo, identifiquen qué tipo es y básica o aplicada, si bien van a colocar qué tipo es, pero también coloquen un concepto de ese tipo, uno o dos líneas. Si bien identifican qué enfoque es, coloquen un concepto de qué tipo de enfoque es. Si, por ejemplo, identifican qué nivel de alcance tiene, si es descriptivo, si es exploratorio, si es correlacional, si es aplicativo, coloquen un concepto de ello. Igual, en el diseño, si su trabajo, por ejemplo, es diseño experimental, a veces no es suficiente solamente colocar con diseño experimental, sino conceptualizarlo. Si es corte transversal, conceptualizarlo. Eso es lo que les sugiero desde ya. Yo no sé si a veces en cuarto año, cuando tengan sus asesores, van a decir eso. La mayoría que yo he estado analizando no lo hacen. Pero bueno, con mi tesita yo sí lo hago, ¿no? Por eso que hasta ahora eh, mm, tengo mis 100% de tesistas que han sustentado. Los que están internados lo van a hacer antes que acabe el internado, no tengo duda de eso, ¿no? No más mínimo. Y con ello me quedo tranquilo, porque cada año, para mí, el reto es que los que están conmigo trabajando, que 31, antes del 31 de diciembre de cada año, sustenten todos, ¿no? Para que el 1 de enero, pues, reciban un año tranquilos, ¿no? Después del internado, ¿no? Y empiecen sus trámites administrativos para el título profesional, ¿no? Ese es mi estilo de trabajo. Algunos esperan de repente hasta marzo o abril del próximo año, porque están de vacaciones, ¿no? Pero igual, les comento esto porque es una forma que a mí me ha salido muchísimo en estos años y que de alguna manera este, es importante manejarlo así, ¿no? Es lo que yo puedo aportarles como docente en la parte de investigación. En población, por ejemplo, acá, ¿no? Se coloca en función a quiénes serían básicamente, ¿no? Las personas que van a participar. En este caso, por ejemplo, de la población, la paciente atendida en la unidad tal, la clínica tal. Muestreo se pone básicamente, ¿no? Del total paciente que se va a estudiar, se pone un área específico, ¿no? Y luego se coloca la fórmula, que todos sabemos que en la fórmula solamente hay que reemplazar la parte de la población, porque es una fórmula finita. Yo imagino que ya lo he visto en la clase de la teoría y la profesora lo ha explicado, ¿no? Eso sí, creo que es algo bastante básico. Pero aquí lo que podemos básicamente hacer es poner la fórmula, por ejemplo, para que cuando tengamos la población simplemente se reemplaza por el n, ¿no? Y de esa manera ya cuando los valores son predeterminados se puede trabajar, ¿no? ¿Cuánto sería la muestra probablemente? Yo lo que sugiero siempre es que la muestra pues sea población, sea alta, para que la muestra sea alta. Por ejemplo, la población a veces es 500, te sale una muestra de repente de 300, 280. Pues no te conviene tener una población de 100, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque si la aplica fórmula te va a salir 60 y tantos. Y lo que importa siempre es que cuando tienes mayor población, mayor muestra, aumentas el número de porcentaje de confianza y también disminuyes el porcentaje de error, ¿no? Por eso que es importante tratar siempre de trabajar con una población de alguna manera que sea importante en número, ¿no? Criterio de inclusión, en este caso, por ejemplo, en esa tesis, ¿no? Tiene que ver con las personas que tendrían en la mamografía, en un mes específico de octubre, eso era todo lo que se debe participar. Exclusión, ¿quiénes son? Por ejemplo, aquellas que muestran limitaciones en llenar el cuestionario. Por ejemplo, sabemos que a veces, cuando se hace una mamografía, también hay pacientes que son mayores de edad, tienen de repente Parkinson o otro tipo de limitación funcional que no le permite llenar el cuestionario. Y, por ejemplo, acá considera de que no sería considerado, ¿no? Para que lógicamente pues tenga una muestra más representativa, ¿no? Cuando, por ejemplo, hablo de la técnica, también sugiero esto, ¿no? Ya como tienen antecedentes, tesis, y han visto cómo otros autores han utilizado técnicas e instrumentos, identifiquen la más, te podría decir, cercana a ustedes y coloquen qué técnica van a utilizar, qué instrumento van a utilizar, y conceptualicen. Por ejemplo, si es la entrevista, ¿qué es la entrevista? Si es cuestionario, ¿qué es el cuestionario? Identifiquen, ¿no? Eso es súper importante para que ustedes logren de alguna manera tener una cierta seguridad a la hora de la aplicación como corresponde. ¿Sí? Eso es súper importante. ¿Sí? Un momento, por favor, disculpe.
Listo. Entonces, como les iba comentando, esta parte de acá, ¿no? Es importante, por ejemplo, reconocer técnico de instrumento, porque al final, cuando tú vayas al campo a poder recabarte información, es lo que tú vas a utilizar, ¿no? ¿Cómo se genera este instrumento? Como te comenté hace un ratito, sugiero que en la tesis que tú has encontrado en función a tu variable, veas cómo el autor primero lo ha trabajado, analices, y si ves que el instrumento contiene a tus dimensiones y a tus indicadores, ya está. Podrías tú utilizarlo siempre citando y referencia. Esta es la sugerencia que yo te doy. ¿Se puede generar un instrumento de cero? Por supuesto que sí, no hay problema, pero demanda de tiempo. Eso ya se hará pues en el cuarto año o cuando esté con tu asesor, ¿no? Que tiene que tener la capacidad de hacerlo, ¿no? Pero igual te comento las dos vías para utilizar básicamente técnica instrumento. Acá lo que uno quiere en este curso básicamente es que tú coloques cuál sería la técnica y cuál sería el instrumento que podrías utilizar. Eso es lo más importante. En lo que refiere a la parte de plan de recolección de datos, ¿a qué se refiere? Exclusivamente a que tú coloques una narrativa de cómo haría la plan de recolección de datos. Por ejemplo, aquí, ¿no? En lugar, se presentará proyecto de tesis en el área de investigación de la clínica tal, luego con la autorización del paciente, o pertinente, ¿no? Con la coordinación de la unidad de mama, luego se aplicará el instrumento, ¿no? Luego se recolectarán los datos, ¿no? Y previo cada paciente firmará un consentimiento informado, que está de acuerdo con la participación como corresponde, y normalmente puede ser llenado será 10 minutos, ¿no? O sea, es una narrativa de cómo ustedes, desde inicio a fin, van a recolectar esta información. A eso se refiere el plan de recolección de datos. Eso es un ejemplo. Eso yo lo propuse ya también hace unos 2 años atrás con mis tesistas y yo lo han trabajado ya cada uno porque siempre lo modifican, ¿no? Pero yo tengo la matriz justamente para que sea más sencillo en la redacción. Análisis estadística igual, como todavía es un proyecto, una propuesta, ¿qué es lo que básicamente que utiliza? ¿No? El tema del LEIC-22 o el SPSS versión 26, 28, 30, en función a lo que van a trabajar. Si es, por ejemplo, descriptivo, normalmente es una estadística descriptiva. Si, por ejemplo, es explicativo o es correlacional, normalmente es una estadística descriptiva inferencial, porque vamos a trabajar con por hipótesis. O sea, todo depende básicamente en su momento con qué datos vas a trabajar, ¿no? Para que tú puedas definir esa parte. Pero este es un modelo bosquejo como para proyectos, básicamente. La validez y confiabilidad que te decía, ¿qué se refiere? La validez, cuando tienes un instrumento, ¿no? Que puedes utilizar, lo puedes generar, por ejemplo, entre 3 a 5 jueces expertos, o sea, profesionales altamente calificados para que vean tu instrumento y lo puedan calificar. Y calificándolo puedan decir si está apto o no para ser aplicado. Y la confiabilidad, por ejemplo, se hace a partir de un piloto. Suponiendo que tienes, no sé, 300 personas en población que cumplen con tu criterio de inclusión, entonces generas, sacarle 10-15% y haces un pilotito, ¿no? De tu instrumento. Luego que los jueces expertos ya lo han visto. La aplica, pasas al SPSS, o al Excel, luego SPSS, tienes tu alfa Cronbach y ves en función a estas respuestas si está todo claro y comprensible en función a este piloto, a estas personas que han participado en tu piloto, el valor en SPSS te va a salir de 0.7 a 1, que es el rango en el cual que te traduce que el instrumento es válido, ¿no? Mientras se acerca a 1 es más fuerte, es como más preciso. 0.7 es óptimo, ¿no? Pero conforme va subiendo de 0.7 a 1, al 1 se acerca como que es más consistente, ¿no? Es una de las formas de poder generar esta parte. Y consideración ética, como te comenté, tiene que ver, por ejemplo, en este caso, ¿no? Como la aprobación de comité ética de la clínica, luego del apoyo básicamente de las coordinaciones, luego de la aprobación del comité de investigación de la universidad, o en este caso de la Facultad de Medicina o de la Escuela de Tecnología Médica, ¿no? Eso básicamente es lo que se sugiere en la parte de la forma o la estructura de la redacción, hasta aspectos éticos al menos, ¿no? Porque el otro ya es un último segmento. Entonces, como ustedes verán, aquí lo que se quiere básicamente es que nosotros podamos generar una propuesta de redacción básica, pero bien estructurada, no con IA,
porque yo voy a pasar el tutoring por mi lado antes de acabar el curso, por si acaso sus trabajos. Voy a pasar el tutoring, voy a ver el porcentaje como ejercicio. Por eso que lo que les sugiero es que vean la forma, la posibilidad siempre de hacer la paráfrasis. Lo que me importa a mí básicamente es que cuando generen ustedes la propuesta final, esté bien redactado, esté bien citado, esté bien referenciado, la información sea precisa, que sea bien conceptualizado y sobre todo pues que guarde relación en función al instructivo de la escuela, por el comité de investigación, porque es lo que estamos siguiendo, ¿no? Esa es básicamente la finalidad de generar esta información. Como les decía, también creo que un tiempo cuando estábamos en la clase presencial, la clave para que uno genere un buen trabajo es un buen esquema de milla. Tienes un buen esquema de milla, tienes tu buena variable, tienes tus dimensiones, tienes antecedentes ubicados en tus dimensiones, tienes conclusiones en función de esos antecedentes por cada dimensión, créeme que lo demás es sencillo. Te digo porque le he aplicado en pregrado, en tercer año, le he aplicado en cuarto año, le he aplicado en quinto año, le he aplicado en varias universidades privadas, le he aplicado en posgrado, ahora que enseño también en posgrado. Entonces, hasta el día de hoy al menos, todo lo que han comprendido y han aplicado el esquema de milla, todos sin excepción, desde proyectos a tesis, lo han podido utilizar sin problemas, ¿no? Porque ven una salida rápida al sustento, ¿no? Que no lo utilice tampoco, por si acaso, Hernández. Eso no lo van a encontrar ni en Hernández, ni en Bernal, ni en nadie. No que a veces la forma o estilo como uno ya va trabajando, un poco te despierta la curiosidad de generar esquemas de sistematización de información para que sea más fácil. Pero el tema es hacer una buena redacción del esquema de Mish. Con eso van a poder avanzar sin ningún problema, ¿no? Entonces, hasta ahí sería básicamente lo que yo quería, primero, de ser muy puntual por área del tiempo, porque ya con la semana pasada también quería poner un poco al día en esta parte, porque los siguientes aspectos administrativos, que eso es sinceramente sumamente sencillo, ¿no? Pero vamos a hacerlo con tranquilidad. Pero ahorita ya vamos a ir avanzando poco a poco en lo que refiere a la parte de la aplicación. Más bien, antes de ver estos detalles, ¿no? De las preguntas, Alison, una pregunta, dime, como tú eres delegada, acorde el instructivo, ¿hasta dónde se han quedado en la aplicación? Ustedes. Acorde al instructivo de investigación de la escuela. Ese instructivo que les estoy mostrando ahorita aquí. A ver. Hasta variables operacional, a variables operabilidad 2.1.7. Variables operacionalización. Eso. O sea, todavía ni siquiera han visto la parte metodológica. No, no, profesor, usted nos dijo que avancemos hasta ahí y vamos a seguir la siguiente clase y No, me pues. refiero, o sea, los docentes como tal, Ah, no, todavía no han tocado la parte metodológica. nos. Están con poco retraso en la teoría. Porque prácticamente con eso ya estamos acabando metodología, si se ha percatado. O sea, hasta donde... Ya. Es que en las teorías no están abarcando en sí cada punto, sino que creo que se han quedado en hipótesis y después nos han mostrado cómo citar la clase pasada y hoy día los tipos de software que usamos para poder citar. Por eso estamos ahí avanzando Ya. acorde. Bueno, como le comenté, creo, se acuerdan en la sesión número 1, ¿no? Yo le dije de que a mí ahorita lo que me interesa, primero, es la parte de antecedentes, ¿no? La parte del esquema Micha y la redacción. Lo demás iba a salir rápidamente, si ustedes se acuerdan, les comenté. Entonces, yo les explico ahorita todo esto. ¿Por qué? Porque cuando ya vamos a ir desarrollando, a grosso modo, las revisiones prácticas, yo ya quiero ver productos en lo que refiere en función a las semanas del sílabo. ¿No? Porque cada semana que vamos a ir avanzando, vamos a dar algunos puntos, unos tips, justamente para que ustedes vean cómo mejorar la redacción de sus trabajos, ¿no? Eso es lo que ahorita básicamente a mí de una forma me interesa muchísimo, ¿no? Para que acabando el curso, lógicamente vean
de inicio a fin lo mejor de cómo presentar el trabajo de investigación, porque recuerden de que al final, ustedes cuando estén en cuarto año, ¿no? De cuarto para quinto, todo lo que ustedes van a avanzar es en función al instructivo de comité de investigación de la escuela. Todo sin excepción. Por eso es que ahorita lo importante es ver estos detalles, ¿no? De cómo redactar, cómo trabajarlo, cómo de repente ver la posibilidad de presentarlo, ¿ya? Entonces, en ese sentido, ahorita, si bien les he explicado toda esta parte de aquí, porque ya quiero que tengan el contexto, lo que me importa el contexto, lo que van ahora a trabajar para la próxima semana, ¿sí? Que nosotros hemos avanzado hasta variables, ¿no? Entonces, para la próxima semana lo que deseo que trabajen, por favor, va a ser solamente esta parte de aquí nada más. Quiero ver el colorito. A ver cómo sencillo. Ya. Me van a trabajar estas dos partes. ¿Sí? Que tiene que ver con el tipo de investigación y el diseño. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué me van a colocar? Simplemente apunten, por favor, ¿ya? Van a colocar si trabajo es tipo básica o es tipo aplicada. ¿Y por qué? ¿Qué van a redactar acá? Su trabajo es de enfoque cuantitativo, cualitativo o mixto. ¿Y por qué? Su concepto. Van a colocar qué alcanza nivel es descriptivo o es explicativo o es correlacional o es exploratorio. ¿Y por qué? ¿De acuerdo? Si es retrospectivo o es prospectivo. Listo. Básicamente, esos puntos dentro de lo que es la parte de tipo de investigación. Y lo que es la parte de diseño, simplemente van a colocar qué diseño es, si es experimental o no experimental. Como sabemos que no experimental, definir qué es un estudio no experimental o diseño no experimental, y luego identificar si tu trabajo sería básicamente de corte transaccional o corte longitudinal. Y el por qué. Y bueno, ¿por qué transaccional? Pues debido a que la variable se da medida en un determinado tiempo. Cierra paréntesis, citas y referencias. Todo según Vancouver. ¿No? Todo según Vancouver, que es lo más importante. ¿Ya? Entonces, tengamos en cuenta, por favor, ese detalle para que de esta forma o de esta manera se pueda lograr generar una buena redacción y sobre todo de manera clara. ¿Ya? Entonces, por favor, hasta acá, según la explicación que he brindado, he hecho un contexto porque luego ya vamos a ir, disculpen, conectarnos en la parte de la redacción. ¿Está clara la indicación, por favor, de la actividad o tienen ustedes alguna duda o consulta? A ver. Profesor, ¿podría repetir lo del diseño? Claro, claro. A ver. Por favor. Ya. Sencillo. Primero. Tipo de investigación. ¿Está claro los puntos que se va a desarrollar en tipo de investigación? Primerito. O sea, si es qué enfoque es, qué tipo Sí, es, nivel. por mi parte sí. Sí, los demás, por favor. ¿Tienen dudas? La primera parte, de tipo. ¿Está claro? Yo no tengo ninguno. Sí, ya, perfecto. Entonces acá vamos con parte de diseño. ¿Ya? Cuando yo hablo de diseño de investigación, básicamente, son dos tipos de diseño. El diseño experimental y el diseño no experimental. Doctor, pero ¿cómo puedo identificar? Sencillísimo. Cuando tú hablas de diseño experimental es porque tú manipulas a la variable. Y si te acuerdas, tú no vas a manipular a la variable. Tú lo que vas a hacer es describir a la variable en función a cómo se mueve en el escenario, a las teorías que ya existen. Por tanto, tu trabajo de investigación normalmente, bajo ese contexto, entre el diseño experimental y no experimental, sería no experimental. ¿Y qué te sugiero? Igualito. Si trabajo de diseño no experimental, coloca en 2 líneas qué es un diseño no experimental.
Dos líneas, citas y referencias. Dentro de lo que tiene que ver el diseño no experimental, existen dos cortes. El corte transversal o transeccional y el corte longitudinal. Cuando yo hablo de corte transversal o transeccional, tiene que ver con que el estudio se va a realizar en un tiempo determinado, por ejemplo, del mes de enero a mayo de 2026. Quiere decir que en ese periodo de tiempo, yo con mi instrumento voy a recolectar mis datos, mi información, lo tengo, lo tabulo, lo pongo en el Excel, SPSS y mi resultado, por ejemplo. Esto significa un transeccional o transversal, ¿de acuerdo? Que es en un intervalo de tiempo. Tiene un inicio y tiene un fin. Cuando yo seleccionaría un corte longitudinal es cuando el instrumento, por ejemplo, lo aplico ahora en el año 2026. Termino, tengo un resultado X. Por ejemplo, no se me ocurre ya, pobreza 22%. El instrumento lo aplico en el 2027, pobreza me sale 29%. El instrumento lo aplico en el 2028, pobreza 23%. El instrumento lo utilizo en el 2029, pobreza 19%. O sea, el instrumento lo utilizamos en diferentes tiempos, y se percatan, tiempos. Cuando yo el instrumento lo aplico en diferentes tiempos, quiere decir que es de corte longitudinal. En el caso de ustedes, como van a tener un intervalo de tiempo, como tal, sería básicamente lo que tiene que ver con transeccional o transversal. A eso se refiere cómo presentar la parte en redacción que corresponde a diseño. No sé si hasta aquí estará clara la indicación, según tu duda. La señorita que me preguntó, por favor. Sí, pero si es transversal, el tiempo, ¿tenemos que inventarnos un tiempo o consideramos el tiempo que hemos iniciado el curso? Claro, claro. Pues, recuerda una cosa, estamos en tercer año. Bueno, están en tercer año, ¿no? Entonces, es una propuesta de proyecto, por ejemplo, en caso de ustedes, ¿no? Ya, como ven, como inicio de curso, ya del mes de marzo al mes de mayo. Ya está. Pero lo que importa aquí, ¿cuál es? Es que bajo esta figura, el instrumento, como se va a utilizar en recabar la información en ese periodo, supuestamente, presuntamente, porque el proyecto, sería por eso un corte transversal. Lo que se quiere es el significado, porque no se va a la aplicación ahora. Ustedes son tercer año. En cuarto año, cuando generen un proyecto cada uno, ahí sí van a definir exactamente en qué periodo de tiempo van a recolectar la información. Y ahí también van a decidir si es corte longitudinal o transversal, ¿no? Ahora lo que se quiere solamente es que ustedes presuman, ¿no? Presuman. ¿Y de qué tiempo reclutarían esa información, básicamente? Esa, básicamente, sería la actividad que tendrían que presentar. Bueno, a ver, otra consulta más, por favor, referente a lo que ahorita me han explicado. ¿Alguna duda? Por favor, a ver. Diego, Iván, la consulta, por favor, ¿está claro hasta acá? Sí, profesor, por mi parte igualmente todo entendido. Listo. Diego, Sí, también, todo correcto, todo lo que mencionaba. bien. Areli, Una pregunta más. no, sí, Solo no te quiero preocupes, saber pregunte lo que quiera. si en transversal también tenemos que explicar. No, Claro, porque claro. también. La sugerencia, por ejemplo, es, pongo, ¿no? Diseño, no experimental. A ver, les comento algo adicional, no debería decirlo, pero bueno, lo voy a comentar. Normalmente los profesores, la mayoría lo que dice es, ¿no? Ya, metodología. Diseño, no experimental, coma, corte transversal, y se acabó. Eso lo hacen normalmente pues el 90% de profesores, ¿no? Y está bien, ¿no? Y nada más. Pero yo no soy del 90%. Yo soy de ese 10 o 5% que da un aporte adicional al estudiante para que pueda, en su momento, defenderse a la hora de sustentar un trabajo de investigación. ¿A qué me refiero? Bien, coloca no experimental, coma, y lo defines en dos líneas. Y citas.
Luego, corte transversal o transeccional, coma. Lo defines en 2 líneas. ¿Qué es? Lo citas y lo referencias. ¿Por qué? Porque en algún momento de tu vida tú vas a sustentar. O sea, no se van a escapar, van a sustentar. Entonces yo como jurado, si fuera tu jurado, te voy a preguntar, a ver, Arely, ¿puedes por favor explicarme por qué tu trabajo es de diseño no experimental? Pues tú qué vas a decir. Si solamente colocar en tu trabajo no experimental, lo más probable es que no te vas a acordar, porque estás concentrado en la parte temática de tu trabajo. Te estás concentrado en la variable, en la dimensión de indicador, en instrumento, pero no te has concentrado en la parte netamente metodológica nuclear. Entonces, pero como tú en su momento ya has desarrollado un pequeño concepto de definición de cada punto, tú vas a recordar y vas a decir, bueno, sí, estimado doctor, mi trabajo de investigación es de diseño no experimental debido a que yo no realizo ninguna manipulación de la variable. Lo que estoy haciendo es una descripción de cómo la variable se mueve en un escenario determinado. Por tanto, esos son los resultados que usted puede ver justamente que ahora voy a exponer en lo que refiere a mi trabajo de investigación. ¿Se acabó? ¿Ves? Entonces, lo que yo estoy haciendo un poquito es que ustedes por cada término relevante que encuentren, conceptualicen de forma muy precisa. No te digo que me hagas una hoja. 2 líneas. 2 líneas. Y eso, como tú lo vas a mismo desarrollar, se te va a quedar. ¿De acuerdo? Y quedándose, más adelante, vas a poder... Ahora, ojo, estamos en tercer año. Para mí sería mucho más fácil decirle, ya, ¿saben qué, chicos? Me hacen qué diseño es y qué corte es. Y todos van a hacer eso, lo más probable, ¿no? O creo que casi todos. Pero a mí nada me sirve trabajar como un robot, como los demás. O sea, no es mi estilo. Lo que yo quiero es que esos detalles pequeñitos que se vayan acostumbrando para que cuando más adelante en cuarto año hagan su trabajo verdadero de investigación, vean lo que les explico como una alternativa de redacción y su trabajo sea más conciso, sea más directo en la explicación conceptual de cada término, porque recuerden que ustedes tienen que saber desde la página 1 hasta la página 300 de su tesis. Todo lo que está dentro deben de saber por qué le pusieron la coma, la comilla, el punto final, el punto aparte, la mayúscula, la minúscula. Ustedes tienen que saber absolutamente todo. Ahora prácticamente es un ejercicio lo que estamos haciendo. Es un ejercicio. ¿De acuerdo? Por eso que le estoy explicando esa parte. Entonces, para que de alguna manera también ya aterricemos, ¿no? Y lógicamente que en función a la indicación de la asignatura, en la siguiente sesión, ustedes ya me van a exponer su trabajo, ¿no? Se puede decir el preliminar ya. Doctor, mire, ese es mi título de trabajo, y van corriendo en su mismo Word, me explican cómo lo han desarrollado. Y yo voy a observar, voy a darle sugerencias, qué faltaría, qué podemos ajustar y así vamos aterrizando hasta que llegue su trabajo, ya llegue mucho más robusto ya, ¿no? Ahora a esta mitad del semestre y luego ya terminen con el tema de la redacción y todo lo demás. Esa sería básicamente la siguiente clase, según la indicación ahorita de Katy, que voy a hablar más tarde con ella sobre unos detalles del curso. Sería en una próxima sesión ya que ustedes puedan trabajar esta parte de la explicación de la redacción, cómo lo ha generado. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, dicho esto, Alison, tú como delegada, por favor, ¿tienes alguna consulta, duda? Antes de ver esta parte, porque es lo que hoy día quería desarrollar con todos ustedes. Ya, excelente. Bueno, como saben, ahorita las cosas están un poquito pues movidas, ¿no? Por el tema ahí de la universidad. La virtualidad es una forma, es una manera, ¿cierto? Pero igualito, yo lo que les anticipo desde ya es que los 4, al acabar la asignatura, no tengo duda que van a comprender cómo se genera un trabajo de investigación. O sea, no me preocupa esa parte. Sé que los 4 van a poder saber bien la ruta. Lo único nada más que antes de terminar les aconsejo es que busquen muy buenos antecedentes en función a la variable o variables que han seleccionado. ¿Ya? Y todo, citen los referencias y todo con Vancouver, que saben que como somos ciencia de la salud, es de alguna manera la forma de cómo tenemos que trabajar en todo el tema de la redacción. Es lo que les quiero sugerir. Que con eso creo que ahorita estamos más que al día, ¿no? Hasta un poquito más de repente,
pero vamos a ganar tiempo para un poquito dar sugerencias, tips, que le va a permitir fortalecer su trabajo cada vez mejor. ¿Sí? Bueno, dicho esto, y tanto Diego, Adriana, Arely e Iván diciéndome que ya han comprendido justamente la explicación, bueno, les agradezco mucho más bien la participación. Con Alison, igual a cualquier novedad, estamos en comunicación por interno. ¿Sí? Y la próxima sesión, por favor, según la indicación que he brindado, van a generar los avances preliminares. ¿De acuerdo? Bueno, sin más que comentar, cuídense mucho, por favor. Todos estamos atentos en la universidad a ver qué se viene próximamente. Y bueno, cualquier novedad, estamos en contacto. ¿Sí? Gracias, chicos. Gracias por la asistencia a la clase. Buenas tardes. Gracias. Gracias, profesor. Hasta luego. Gracias, profesor.